Hola, espero te encuentres muy bien. Soy Hani y te doy la bienvenida a mi canal. En el día de hoy aprenderás qué es Excel y para qué sirve. Excel es un programa desarrollado por la empresa Microsoft. Se le conoce como hoja de cálculos. Antiguamente, Microsoft Excel lo encontrabas en la suite de Office, con sus respectivas versiones, como Office 2013, 2016, 2019, pero en la actualidad forma parte de los productos de Microsoft 365. Para quienes no estén al tanto sobre Microsoft 365, es una suscripción que influye en las características más actualizadas de colaboración. Contiene sólidas aplicaciones de escritorio de Office con las que estás familiarizado, como Word, PowerPoint, Excel. Y además obtienes almacenamiento online adicional y características conectadas a la nube que te permiten colaborar en los archivos en tiempo real. El poder de Excel proviene de su simplicidad. En esencia, Excel es tres cosas: celdas de datos distribuidas en filas y columnas, un potente motor de cálculo y un conjunto de herramientas para trabajar con los datos. El resultado es una aplicación increíblemente flexible. ¿Para qué sirve? Excel sirve como una herramienta para realizar cálculos, es decir, por ejemplo, tienes un negocio pequeño y quieres llevar tus cuentas. Excel es el programa que te puede ayudar a llevar esas cuentas. ¿Quieres obtener el promedio de calificaciones? Con Excel lo puedes hacer. Para introducirte un poco más en el fantástico mundo de Excel, te explicaré algunas características. Puedes crear un libro en blanco o escoger una plantilla predefinida que viene con los datos que tal vez te puedan servir. Por ejemplo, informe de asistencia. En vez de que tú tengas que estar creando este informe, Excel te ofrece un archivo que ya tiene esta información. Además, Excel te ofrece un pequeño tutorial donde te explica algunas fórmulas para que puedas realizar cálculos como sumar, rellenar datos, dividir, ordenar y filtrar, bueno, entre otros. Actualmente, Microsoft Excel posee una inteligencia mejorada, ya que aprende tus patrones y organiza tus datos para que ahorres tiempo. En Excel, por ejemplo, Ideas ayuda a identificar tendencias, patrones y valores atípicos en un conjunto de datos, lo que ayuda a los clientes a analizar y comprender sus datos en cuestión de segundos. Otra cosa genial que puedes hacer con Excel es que puedes aplicar un formato condicional aplicando reglas a tus datos. Por ejemplo, resaltar las celdas de un color, las que son mayor o menor que cierto dato, que contenga cierto contenido, o una opción muy útil es resaltar los valores duplicados, entre otras reglas que puedes aplicar a tus datos. Excel te ofrece diferentes diseños para que puedas aplicar en tus tablas de datos. Solo tienes que escoger el que más se adecue a tu gusto. Y no tan solo puedes aplicar un estilo a una tabla, sino que puedes aplicar diferentes estilos a cada celda. Puedes generar tablas o tablas dinámicas. Incluso Excel te ofrece la opción de recomendarte una tabla dinámica si así lo prefieres. Además, te permite insertar ilustraciones. Me refiero a imágenes, las cuales pueden ser directamente desde tu computador o imágenes en línea. Insertar formas, iconos, modelos 3D, Smart Art, capturas de pantalla. También puedes insertar gráficos. Excel ofrece diferentes tipos de gráficos, como por ejemplo de gráficos de columna, líneas, circular, de barras, de dispersión, radial, cascada, combinado, entre muchos otros. En Excel puedes insertar vínculos con un enlace a otros documentos, o también te permite crear vínculos dentro del documento que estás trabajando. Disposición de la página. Excel permite cambiar la disposición de la página, agregar márgenes, cambiar el tamaño de la hoja, revisar el área de impresión, agregar saltos para impresión de la página, entre otras funcionalidades. Insertar funciones. Esto es una maravilla de herramienta. Es que realmente es muy útil a la hora de tener que hacer trabajos para el colegio, la universidad, en el trabajo. Excel te ofrece muchas, pero muchas fórmulas de diferentes tipos. Por ejemplo, fórmulas que puedes usar en estadística, como calcular la media, mediana, la desviación estándar, el cuartil, o en matemáticas el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, el seno, el coseno, o de tipo financiero para los proyectos o en el trabajo, la fórmula para obtener el TIR, el BAM. También hay fórmulas de tipo lógica para buscar un dato que, por ejemplo, en tal hoja o columna esté cierta información y te la tiene que mostrar en tal libro, una cosa así. O para concatenar. Realmente hay muchas fórmulas en Excel y es bastante útil.
Bueno, Excel también te permite obtener datos de diferentes orígenes, es decir, de distintos archivos, por ejemplo, desde otro libro de Excel, desde un archivo .csv o txt, o importar desde un XML o un JSON, o de un PDF. También puedes traer los datos desde una base de datos, SQL, MySQL o desde Access. Puedes importar datos que tienes en H, entre otros tipos de fuentes de datos. Filtrar los datos. Excel permite realizar un filtro de datos. Estos filtros pueden ser simples, como solo ordenar de menor a mayor, en orden alfabético, o pueden ser más complejos, agregando muchos más tipos de filtros para ordenar los datos. Puedes guardar tu libro de Excel de forma local, es decir, en tu computador, o guardar el libro en la nube, es decir, en OneDrive. Compartir un libro. Excel te permite compartir un libro y tú puedes asignarle permisos para que esas personas con quienes compartes el libro solo pueden ver o editar. Tú decides. O también puedes agregar una contraseña a tus archivos para que solo aquellos que ingresen la password puedan acceder a la información de tu libro de Excel. Colaborar el libro de Excel al mismo tiempo con la coautoría. Además, la versión de Microsoft Excel 365 te permite trabajar en coautoría. Tú y tus colegas pueden abrir y trabajar en el mismo libro de Excel al mismo tiempo. A esto se le denomina coautoría. Cuando eres coautor, puedes ver los cambios de los demás rápidamente en cuestión de segundos y, con algunas versiones de Excel, verás las selecciones de otras personas en colores diferentes. Bien, si te gustó este video, dale manito arriba. Si pudieras compartir este video me estarías ayudando bastante. Y bueno, si te quedó alguna duda o te gustaría que hablara de algún tema en específico, solo déjame saber en los comentarios. Por mi parte, yo me despido. Les dejo un gran abrazo virtual. Y no te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas mis videos. Muchas gracias por tu tiempo. Bye. Sonríe.